Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Siempre es un placer sumergirnos en esta avalancha de información, artículos, notas, pues para sacar a la luz las ideas más reveladoras y sobre todo las más útiles para quienes nos escuchan. Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí. Hoy tenemos sobre la mesa un tema, verdaderamente apasionante. Vamos a explorar la premisa de que nuestra mente funciona literalmente como el sistema operativo de un ordenador. Ujú. Y, lo que resulta aún más intrigante, la posibilidad real de aprender a hackearla. Exacto. Para este viaje hemos recopilado extractos muy densos del libro y los materiales del curso 60 horas para hackear tu mente, de Gabriel Ormazábal, y también de sus formaciones avanzadas, Inception Plus y Prism. Sí, es un material sumamente rico. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Nuestra misión hoy es descodificar las reglas ocultas de nuestro propio cerebro. Queremos entender cómo dejar de ser esclavos dentro de nuestras propias cabezas y, alinear las acciones diarias con nuestros objetivos. Creo que es vital hacer una distinción desde el primer minuto. A ver, el enfoque de este autor no es una simple charla motivacional. Claro, nada de eso. De hecho, huye de ese terreno. Critica abiertamente corrientes como la del libro El Secreto. Señala que ese pensamiento mágico de desear algo con fuerza y el universo te lo dará, pues carece de base real. Totalmente. Su metodología está cimentada en la neurociencia dura y en la arquitectura de sistemas informáticos, aplicados de forma directa al comportamiento humano. Es un enfoque muy refrescante, la verdad, porque quita mucha culpa de encima. Para arrancar, los textos mencionan una cita del mentalista Derren Brown que establece un poco el tono. Dice, estamos atrapados dentro de nuestras propias cabezas y nuestra perspectiva se encuentra limitada por esta realidad. Menuda frase. Rompe con esa ilusión de libertad absoluta que tanto nos gusta mantener. Nos encanta decir que tenemos una mente abierta, pero el autor argumenta que la verdadera mentalidad abierta no es simplemente aceptar cualquier cosa moderna que suene bonita en redes sociales. Así es. Una mente verdaderamente abierta, desde este prisma neurocientífico, es aquella que está dispuesta a cambiar su sistema de creencias base cuando se le presenta evidencia que lo contradice. Y eso cuesta. Biológicamente es muy difícil. Evolutivamente, al cerebro le fascina la certidumbre. Consume un 20% de nuestra energía, a pesar de ser solo el 2% del peso del cuerpo. Claro. Cambiar de opinión, reestructurar redes neuronales, requiere un gasto enorme. Por pura supervivencia, nos aferramos a nuestras ideas. Creemos que somos libres, pero estamos ejecutando programas automáticos. Justo. Y para ilustrar cómo saltarse esos programas, hay una historia personal del autor que me parece una analogía brillante. Cuenta que de niño, en su casa, solo había un ordenador. Sí, la típica situación de los años 2000. Exacto. Todos los que crecimos en esa época sabemos lo que significa si hay 3 hermanos peleando por la pantalla, con ese sonido insoportable del módem de fondo. Totalmente. Pues, para evitar conflictos, decidió construir su propio ordenador con piezas usadas que iba encontrando. Y esa anécdota es el origen de toda su filosofía. Al trastear con placas base y discos duros, tuvo que entender las reglas desde dentro. Eso es. Y al investigar, descubrió la historia de Kevin Mitnick, un hacker famosísimo. Aprendió que si entiendes a fondo cómo funciona un sistema, puedes encontrar puertas traseras para que supere sus propios límites. Lo fascinante aquí es cómo traslada la lógica de un virus informático a la psicología humana. Ujú. Pensemos en un virus troyano. Está diseñado para eludir barreras de seguridad silenciosamente, sin hacer saltar alarmas, y luego cumplir un objetivo. El autor propone usar esa mecánica para reprogramar la mente. Pero nuestro cerebro tiene un firewall, un cortafuegos biológico muy estricto. He leído sobre ese concepto en los apuntes, pero me gustaría que lo aclaráramos para nuestra audiencia. ¿Cómo funciona ese cortafuegos en el día a día? Pues se compone principalmente del sistema de activación reticular, el SAR, y la facultad crítica. Podemos imaginar el SAR como el portero de una discoteca muy exclusiva. Me encanta esa imagen. Es que recibimos millones de bits de información por segundo. Temperatura, ruidos, tacto. Si procesáramos todo conscientemente, el cerebro colapsaría. El portero filtra y solo deja pasar lo vital o lo que coincide con nuestros intereses. Ya. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este.
Y la facultad crítica actúa como un auditor que rechaza cualquier idea nueva que contradiga las creencias del disco duro. Para instalar un software nuevo, primero hay que distraer a ese portero y a ese auditor. Y comprender esto es crucial, porque como repiten los apuntes, la realidad de una persona nunca será más grande que su mentalidad. Si no entiendes tu código fuente, terminas saboteando tu éxito, chocando contra un muro invisible sin saber por qué. Con nosotros, el cambio nunca se produce. Vale, vamos a desgranar esto, porque no quiero que nos quedemos en la teoría abstracta. Entiendo que la mente es el software, pero ¿cómo está estructurado ese código? Supongo que hay jerarquías. Las hay. Ormazábal introduce el modelo de programación mental estructurado en 3 triángulos. El primero, el más superficial, es el triángulo ejecutivo. Es la logística del viaje diario. Consciente, inconsciente y hábitos. Entiendo que el consciente es esa voz interior, la parte que dice, hoy voy a comer sano. Correcto. Y el inconsciente es el verdadero motor, el procesador que ejecuta patrones. Y uniendo ambos están los hábitos. Me llamó mucho la atención que define a los hábitos como el caballo de Troya del comportamiento. Suena un poco insidioso, ¿no? ¿Acaso los hábitos no son algo bueno? Pueden ser fantásticos. La analogía se refiere a cómo operan. Un hábito se instala silenciosamente por repetición. Una vez dentro de la mente, toma el control sin que el consciente dé la orden. Claro. Si el hábito es hacer ejercicio, genial. Pero si es machacarse mentalmente tras un error, es destructivo. La fuerza de voluntad del consciente es limitadísima. Si intentas combatir un mal hábito solo con fuerza de voluntad, el consciente se agota y el caballo de Troya siempre gana. Eso nos lleva al nivel intermedio, el triángulo direccional. Propósito, motivación y estrategia. Destacan el uso de la metodología ágil Scrum. Suena brillante, pero aplicar desarrollo de software a la vida real me parece casi robótico. ¿Cómo evitamos convertirnos en máquinas de productividad? Es una preocupación válida, pero el enfoque busca lo contrario. Busca reducir la frustración. Scrum se basa en ciclos cortos, iteraciones rápidas. El problema es que la gente hace planes rígidos a 5 años. Planes monolíticos. Exacto. Aplicar Scrum significa trabajar en sprints. ¿Podrías darnos un ejemplo de un sprint personal? Claro. Imagina a alguien que quiere escribir un libro. Decir, voy a escribir 300 páginas este año, es abrumador. El cerebro lo ve como amenaza y procrastina. Lógico. Un sprint sería, esta semana, de lunes a viernes, voy a escribir 15 minutos cada mañana. Nada más. El domingo haces una retrospectiva. ¿Se logró? Sí. Pues la semana que viene subo a 20 minutos. No se logró. Bajo a 10. No hay fracaso emocional, solo datos para iterar. Entendido. Es dividir para vencer, quitando el drama emocional. Y hablando de emociones, llegamos a la base, el triángulo generativo, las reglas del juego, mapas mentales, estado y creencias. Si conectamos esto con el panorama general, aquí radica el verdadero punto de inflexión. Las creencias son el objetivo cero a hackear. No son verdades inmutables, son hipótesis temporales validadas por el cerebro. Sí. Y lo más radical es que el autor sostiene que las emociones tal y como las entendemos no existen. Espera un momento, vamos a detenernos aquí. ¿Me estás diciendo que el enfado por un atasco o la alegría por una noticia son una ilusión? No la sensación corporal. La categoría emocional es la construcción. Se basa en la teoría de la emoción construida. No nacemos con circuitos aislados para la tristeza o la alegría. El hardware solo produce agitación, letargo, tensión. Vale, el cuerpo genera la alteración física. ¿Y luego la mente qué hace? Y asigna una etiqueta. Si hay agitación cardíaca y vas a hablar en público, el cerebro dice ansiedad. Pero si tienes esas mismas sensaciones exactas en una montaña rusa, el cerebro dice euforia. Biológicamente es casi idéntico. Si modificas el contexto, cambias la experiencia. O sea, si se reescribe el código de cómo interpretamos la señal, desactivamos la respuesta limitante. Y para demostrar que el cerebro es una máquina que busca patrones, los apuntes incluyen un par de ejercicios rápidos. Quiero ponerlos a prueba contigo ahora mismo. Adelante. Primera pregunta. Si te pido que pienses rápidamente en un número del 1 al 10 que se sienta bien, ¿cuál surge? El 7. Ahí está. La estadística dice que la inmensa mayoría elige el 7. Segunda pregunta. Parece absurda, pero tiene sentido. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. ¿Qué es más brillante, toser o estornudar?
Siguiendo la asociación automática, estornudar. Los textos explican que esto demuestra que pensar es conectar sinapsis físicamente. Es fascinante que algo abstracto sea tan mecánico. Y el ejemplo del estornudo es el hardware exponiendo sus cables. Al estornudar, cerramos los ojos fuertemente. Eso estimula la retina y el nervio óptico, generando pequeños destellos. ¡Qué curioso! Además, mucha gente tiene el reflejo fótico, donde mirar a una luz provoca el estornudo por un cruce de señales entre el nervio óptico y el trigémino. El cerebro cruza la información en milisegundos. Esto demuestra que somos redes neuronales haciendo asociaciones eficientes. Si alteramos esas asociaciones, controlamos nuestra respuesta. Aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Por qué somos tan predecibles? ¿Por qué somos tan contradictorios? ¿Por qué a veces sentimos que somos unos farsantes? El programa PRISM habla de la congruencia y las máscaras. Plantean que hay 3 versiones de una persona: el verdadero yo, las máscaras que proyectamos y la autoimagen. El uso de máscaras tiene un arraigo evolutivo profundo. Como especie tribal, la supervivencia dependía de ser aceptado. Revelar vulnerabilidades te convertía en presa fácil o te arriesgaba la expulsión. Claro, es supervivencia. Es un mecanismo adaptativo para proyectar seguridad o estatus. Entiendo la función, pero mantener esa fachada tiene un coste. El texto subraya que cuando hay desconexión entre el verdadero yo, la autoimagen y la máscara del trabajo, se genera una incongruencia estructural enorme. Es esa sensación de, aquí hay algo que no encaja cuando conoces a alguien. Y esa intuición es procesamiento de datos. El inconsciente escanea microexpresiones, tono de voz. Si no coinciden con el discurso seguro de la máscara, lanza una alerta de desconfianza. Pero el problema real es el desgaste interno. Sí. Imagina los recursos cognitivos que se desperdician sosteniendo una máscara artificial. Es como tener decenas de aplicaciones abiertas en segundo plano en el móvil. Consumen toda la batería. Eventualmente, el sistema colapsa en forma de burnout o crisis de identidad. Y para mitigar ese desgaste en tareas que generan fricción, introduce el Butler Inception, o la incepción del mayordomo. Debo admitir que me sonó a película de espías. Sí, el nombre es curioso. Se trata de implantar un arquetipo, un mayordomo en el inconsciente, para ejecutar automáticamente acciones difíciles que solemos procrastinar. ¿Cómo funciona? Alguien se imagina a un señor con bandeja. No es tan teatral. Combina disociación con automatización de hábitos. El Butler Inception busca evitar usar la fuerza de voluntad. Primero identificas una tarea de mucha fricción, como ir al gimnasio a las 6 de la mañana. Sí. En lugar de esforzarte conscientemente, diseñas un arquetipo disciplinado, sin emociones, y le asignas esa única tarea. El truco es anclarlo a desencadenantes físicos y ambientales específicos. Como poner una música concreta. Exactamente. Programas la mente con un condicional tipo: si pasa esto, entonces ejecuta aquello. Por ejemplo, si me pongo las zapatillas y esta lista de reproducción, el mayordomo toma el control y hace la rutina. ¡Wow! Con repetición, el cerebro asocia el contexto al flujo de la tarea. La resistencia desaparece porque no es tu yo cansado peleando. Es el programa arrancando en piloto automático. Es hackear el sistema para dejar de pelear contra uno mismo. La energía que perdemos en negociaciones internas es asombrosa. Que si me levanto, que si hace frío. Si delegamos esos hábitos a un programa, liberaríamos recursos inmensos para trabajo verdaderamente creativo. Una cantidad de memoria RAM espectacular. Sin embargo, hay una advertencia crítica en todo esto. Nada de esta arquitectura sirve de nada si falta el elemento base. ¿Te refieres a la determinación? Hay una anécdota demoledora en los apuntes. Un estudiante le pide ayuda al autor para dejar de fumar. Y él le dice: saca tu paquete, rómpelo y tíralo ahora mismo. Sí. ¿Y qué hace el alumno? El sistema de creencias lanza excusas. Bueno, los acabo de comprar, me han costado dinero, los tiro cuando se acaben. Ese instante de duda ilustra la brecha entre desear algo y tener la voluntad de pagar el precio inmediato. La determinación genuina separa al 1% del resto. Puedes tener el mapa mental perfecto y 10 subrutinas de mayordomos, pero sin determinación el código no se ejecuta. Ya. El autor tiene una frase clave: la inspiración sin acción se queda solo en emoción. Leer un libro y sentir cosas bonitas no altera la realidad externa.
Y para evitar que todo esto sea un simple subidón emocional, el curso obliga a realizar un hackeo de aprendizaje. Consiste en una tabla de 3 columnas. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Aprendizajes, por qué es importante y para qué se va a utilizar. Vamos a hacer una demostración rápida con la teoría de la emoción construida. Adelante. En aprendizajes pondríamos: la ansiedad y la excitación son la misma señal física. El cerebro cambia la etiqueta. En por qué es importante, porque me devuelve el control. No soy víctima de un ataque de pánico, sino de una interpretación errónea. Exacto. ¿Y en para qué se va a utilizar? Mañana, en la presentación de la oficina, cuando sienta el pulso acelerado, en lugar de decir estoy perdiendo los nervios, diré mi cuerpo se prepara con energía extra. Es una aplicación práctica excelente. Transforma teoría abstracta en instrucciones ejecutables. Pero el ejercicio no termina ahí. Exige firmar la tabla con una declaración de responsabilidad. Y atención a esto, publicarla obligatoriamente en redes sociales con el hashtag 60 horas o compartirla con un grupo. Esto plantea una pregunta importante. ¿Por qué esa insistencia en el compromiso público? Alguien diría que es marketing viral, pero en realidad explota una vulnerabilidad humana profunda: el sesgo de consistencia y el terror al rechazo social. El miedo a la tribu. Exacto. Ser percibido como alguien inconsistente aumentaba el riesgo de exilio, que en la antigüedad era la muerte. Al hacer público el compromiso, activas ese miedo ancestral. El cerebro, para evitar el dolor de la incongruencia pública, se obliga a cumplir. Es un hackeo brillante. Menudo viaje a las entrañas de la mente humana hemos hecho hoy. Vamos a hacer una recapitulación rápida. Primero, operamos como un sistema informático biológico. Nuestras creencias son líneas de código que se pueden reescribir. También hemos visto la necesidad de la congruencia interna, alinear nuestras máscaras para no agotar la energía, y aplicar sistemas como Scrum y programar subrutinas inconscientes. Y finalmente, que todo este arsenal es papel mojado sin determinación cruda para tomar acción. Todo esto nos lleva a una reflexión filosófica. Me gustaría dejar a quienes nos escuchan con esta idea. Si nuestra realidad es una simulación dictada por nuestro software mental y podemos borrar e instalar creencias a voluntad, ¿qué queda del yo auténtico? ¡Qué buena pregunta! ¿Acaso nuestra identidad no es más que la suma de los programas más eficientes que elegimos instalar? Tal vez la verdadera autenticidad no sea aferrarse a quienes éramos, sino diseñar deliberadamente quienes queremos ser. Estoy segura de que esa perspectiva dejará a más de uno con el procesador mental a máxima capacidad. Muchísimas gracias a todas las personas que se han sumado a esta exploración tan intensa. Esperamos que este desglose del código fuente os sirva para cuestionar cada excusa automática. Hasta el próximo análisis a fondo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Libros que abren puertas, palabras que enseñan más. Dinero y libertad, todo lo vas a lograr. En cada episodio, en cada nueva visión.